Hola gente. En los años 90 los académicos advertían que uno de los mayores problemas en el panorama político electoral era la apatía ciudadana. La falta de interés por la política preocupaba a expertos y analistas, pues se creía que en una sociedad indiferente era el caldo de cultivo perfecto para el avance de líderes autoritarios y la degradación de la democracia. Sin embargo, con la llegada del siglo XXI este problema no solo quedó atrás, sino que dio paso a su extremo totalmente opuesto, la polarización. Hoy no vivimos en una sociedad desinteresada por la política, sino en una donde la política lo invade todo, dividiéndonos en bandos irreconciliables, donde ya no importa tanto la verdad, sino quién dice esa verdad. En este video vamos a analizar cómo la polarización ha moldeado el pensamiento y el comportamiento de la sociedad, quiénes son los principales responsables de avivarla y cuál es el papel de los políticos, los medios de comunicación y los propios ciudadanos en este fenómeno. Pero sobre todo, vamos a ver cómo esta radicalización ha afectado nuestra capacidad de ser coherentes, empujándonos a la hipocresía más absoluta y el doble discurso, haciéndonos defender o condenar las mismas acciones según quien las cometa, porque al final, en un mundo donde la política se vive como un deporte de barras bravas, la verdad se convierte en lo de menos. Así que, vamos pues. Para empezar, definamos polarización. Este es el proceso por el cual una sociedad se fragmenta en dos bloques ideológicos opuestos. La mayoría de las personas terminan alineándose con uno de estos bandos, adoptando acríticamente sus posturas y rechazando automáticamente las del otro. Mientras tanto, aquellos que intentan mantenerse moderados o independientes se vuelven una minoría cada vez más aislada. Lo más preocupante es que este fenómeno no es exclusivo de un país o una región, es un problema global. Un estudio realizado por la consultora internacional Edelman encuestó a 32.000 personas en 28 países para medir hasta qué punto sienten que su sociedad está dividida. También les preguntaron a quién consideran responsable y qué factores contribuyen a esta creciente polarización. El informe titulado El barómetro de la verdad de Edelman identificó 4 métricas clave para medir la polarización: el miedo económico provocado por el costo de vida, la debilidad de las instituciones, la corrupción pública y la confianza o desconfianza en los medios de comunicación. Los resultados son reveladores. Los 6 países más polarizados del mundo, según este estudio, son Argentina, Colombia, Estados Unidos, Sudáfrica, España y Suecia. En ese orden, sí señores. Colombia ocupa el segundo lugar, nada sorprendente para quienes vivimos aquí, pero alarmante de todos modos. Si quieren profundizar en los detalles del estudio, les dejo el enlace en la descripción del video. La polarización no surge de la nada ni es un fenómeno espontáneo. Es el resultado de una estrategia bien calculada en la que distintos actores juegan su papel. Los políticos la inducen, los medios de comunicación la amplifican, las redes sociales la viralizan. Es un proceso con una clara estructura vertical, dirigido desde las élites hacia la sociedad, con el fin de dividir y controlar. La polarización, en esencia, es una herramienta del poder. Cuando los políticos se enfrentan a problemas que no pueden o no quieren resolver, recurren a una táctica más sencilla y efectiva: demonizar al adversario. Así, en lugar de ofrecer soluciones reales, convierten la política en una batalla entre el bien y el mal, donde ellos son los salvadores y sus opositores los enemigos de la nación. Esta estrategia ha sido perfeccionada por líderes populistas como Trump, Maduro, Petro, Milei, Uribe, entre otros. Todos han utilizado la misma receta: redefinir al pueblo para que solo incluya a quienes lo apoyan, excluyendo a los demás de la ecuación democrática. En este esquema, los adversarios políticos dejan de ser ciudadanos con derechos y opiniones legítimas para convertirse en traidores, enemigos internos y amenazas existenciales. Este discurso de guerra política hace imposible cualquier tipo de diálogo o acuerdo, porque el adversario ya no es visto como alguien con quien se pueda debatir, sino como alguien a quien hay que destruir. Por eso no es casualidad que estos líderes utilicen constantemente apelativos descalificativos para atacar la dignidad de quienes piensan diferente. Ejemplos sobran. Trump llamando comunistas a sus opositores, Uribe acusando a los demás de ser auspiciadores de la guerrilla, Petro tildando a sus críticos de paramilitares y amantes de la guerra, y en el caso de Maduro y Milei, una imagen, no, mejor dicho, 2 videos valen más que 1000 palabras. Zurdos, hijo de puta, ahí tienen. Las pelotas voy a pedir, Estado. El Estado, metete en el orto, la concha puta de tu madre. ¿Sabes qué? Me lo paso por el orto el Estado. Tomá, ¿sabés qué es esto, hijo de puta? ¿Sabés qué es? La bandera anarcocapitalista, ¿sí? La bandera de los liberales libertarios. El amarillo tiene que ver con la capacidad de generar riqueza, es decir, el oro, ¿sí?
Y el negro tiene que ver con la anarquía. ¿Sabés dónde voy a pedir Estado? ¡En la concha de tu madre, zurdo! Así será la calaña de estos cifrinitos, mariconzones y fascistas que pretenden darle lecciones al pueblo de Venezuela. Pero no han podido con el estirpe libertador de nuestro pueblo y no podrán jamás. A todo esto se le suma el papel de los medios de comunicación, que seamos honestos, rara vez son imparciales. La gran mayoría de los medios tienen una línea ideológica bien definida, aunque intenten disfrazarla de objetividad. Los medios públicos funcionan como una extensión del gobierno de turno, difundiendo la narrativa oficial y suavizando cualquier escándalo que los perjudique. Los medios privados, por su parte, responden a los intereses económicos de sus dueños y directivos, quienes a menudo están alineados con partidos políticos o diferentes grupos de poder. Los colombianos no son bobos y saben que desde los medios de comunicación informan con intereses económicos, políticos y con sus amistades. Aquí me comprometo con la verdad. Colombia no ha sido la excepción. A lo largo de los años hemos visto cómo ciertos personajes han utilizado los medios como plataforma política disfrazada de periodismo. Ejemplos sobran. Vicky Dávila, que a pesar de lo dicho anteriormente, con su control sobre Semana convirtió la revista en una herramienta de guerra política y en su principal plataforma presidencial. O Andrés Pastrana, quien en los años 80, con el respaldo de su familia y el acceso privilegiado al noticiero TV Hoy, utilizó el medio para posicionarse y proyectar su carrera política. En ambos casos se escudaron tras una supuesta imparcialidad que en realidad nunca existió. Lo más perverso de este modelo es que aunque estos medios informan sobre todo lo que sucede en el país, la trampa está en la forma de presentar la noticia. Si el escándalo involucra al adversario político, se amplifica hasta niveles desproporcionados y no solo se resaltan los hechos, sino que se cruzan límites éticos, exponiendo la vida privada del involucrado para desprestigiar aún más. Pero si el protagonista del escándalo es alguien afín a sus intereses, el tratamiento es otro. La noticia se difunde, sí, pero con matices. Se le resta importancia poco a poco, se pone en duda la veracidad de los hechos y con el tiempo la historia simplemente desaparece del debate público. Además, los medios han perfeccionado el uso tramposo del lenguaje, manipulando el impacto de las noticias según les convenga. Eufemismos, encuadres estratégicos y omisiones selectivas convierten actos graves en meros incidentes o los presentan de manera ambigua para que estos pasen desapercibidos. Lo que debería ser escándalo se convierte en anécdota y lo que debería indignar se vuelve un tema menor, por lo que no solo se trata de ocultar o exagerar, los medios también fomentan la deshumanización del adversario. Saben que su audiencia ya está ideologizada y alimentan esa predisposición a través de relatos tremendistas y caricaturas grotescas del oponente político. Así, lo que inicialmente era una estrategia de las élites para ganar poder, termina permeando a toda la sociedad, dividiendo a los ciudadanos y enfrentándolos entre sí. Un mamporrero, según la RAE, es una persona que dirige el miembro del caballo en el acto de la cópula. Eso es en lo que se han convertido los medios de comunicación, en mamporreros de los políticos, mientras que sus consumidores son simplemente la yegua que espera pasiblemente. En este punto, la polarización ya no es solo una táctica de los de arriba, se ha convertido en un fenómeno que la gente reproduce a diario sin darse cuenta que solo está sirviendo a los intereses de quienes manejan los hilos. Si los medios de comunicación tradicionales han jugado un papel clave en la polarización, las redes sociales han llevado este fenómeno a otro nivel, convirtiéndose en el mayor campo de cultivo para la desinformación, los sesgos cognitivos y la manipulación masiva. A diferencia de los medios convencionales, donde la información aún pasa un filtro editorial, por sesgado que sea, en las redes sociales cualquier persona puede difundir contenido sin importar su veracidad. Y aunque esto podría interpretarse como democratización de la información, en la práctica ha tenido efectos totalmente desastrosos: noticias falsas viralizadas en segundos, discursos construidos sobre falacias y la consolidación de burbujas ideológicas que refuerzan los prejuicios de los usuarios.
Uno de los mayores problemas de las redes es el sesgo de confirmación, la tendencia de las personas a consumir únicamente la información que refuerza sus creencias previas y a rechazar cualquier evidencia que las contradiga. Las plataformas digitales diseñadas para maximizar la interacción y el tiempo de uso explotan este sesgo al máximo. Los algoritmos de redes sociales como Instagram, Twitter, TikTok, Facebook analizan qué tipo de contenido consumimos y nos muestran más de lo mismo, creando cámaras de eco donde cada usuario queda atrapado en un flujo constante de información que confirma su visión del mundo. Esto ha llevado a la radicalización de discursos y el auge de la posverdad, donde lo que importa no es si algo es cierto, sino si encaja en la narrativa que queremos creer. Las falacias lógicas que antes eran errores argumentativos ocasionales en redes sociales se han convertido en la norma. El hombre de paja, la falsa dicotomía, la falacia domine y la apelación a la emoción dominan los debates, reduciendo cualquier discusión a un enfrentamiento visceral en el que lo último que importa es la verdad. Además, las redes han perfeccionado la estrategia de deshumanizar al adversario. Como no hay contacto real entre los interlocutores, es mucho más fácil insultar, difamar y simplificar al oponente hasta convertirlo en una caricatura grotesca. Así, en lugar de ver a los demás como ciudadanos con posturas diferentes, los percibimos como enemigos a destruir. De ahí que proliferen los linchamientos digitales, la cancelación selectiva y la manipulación mediática disfrazada de justicia social. Otro factor clave es la desinformación intencional, que ya no es solo un fenómeno espontáneo, sino una herramienta de guerra política. Gobiernos, grupos de presión y operadores políticos han entendido que esto es mucho más efectivo para manipular a la opinión pública. Los memes, los tweets virales y todo este tipo de cosas. Ejércitos de bots, granjas de trolls y campañas de fake news han convertido las redes sociales en el nuevo campo de batalla político donde la verdad es irrelevante y lo único que importa es controlar la narrativa. Y el problema es que al estar expuestos constantemente a esta dinámica, terminamos internalizando el mismo comportamiento. Así, sin darnos cuenta, participamos del juego de la polarización. Compartimos información sin verificar, descalificamos al adversario sin analizar sus argumentos y consumimos contenido que solo refuerza nuestras ideas previas. En otras palabras, nos volvemos piezas funcionales dentro de una estrategia diseñada para mantenernos divididos y enfrentados. Las redes sociales no solo han amplificado la polarización, la han llevado a su máxima expresión, convirtiendo el debate público en un espectáculo dantesco, donde la manipulación, el sesgo y la falacia son las reglas del juego. No podemos quedarnos en la cómoda posición de pensar que somos simples víctimas de la polarización. La realidad es que la ciudadanía ha pasado de ser espectadora a convertirse en un agente activo y propagador del fenómeno. Al ver validados sus sesgos en redes sociales y en los medios de comunicación que consumen, comparten cuanta estupidez refuerza su visión del mundo, sin detenerse a analizar su veracidad ni las consecuencias de difundir esa información sesgada o directamente falsa. Lo más irónico es que mientras hacen esto, tienen el descaro de señalar como polarizadores a quienes están en el otro extremo del espectro político, sin asumir la más mínima responsabilidad en el problema. Esta dinámica ha trascendido incluso a la esfera moral de los ciudadanos. Los juicios de valor ya no dependen de principios o hechos objetivos, sino de quién es el protagonista del evento en cuestión. Así es como hemos llegado al punto de ver a supuestos defensores de la democracia justificar abusos cuando los comete su bando, mientras condenan de manera feroz los mismos actos cuando los realiza el adversario. La hipocresía ha alcanzado niveles grotescos. Un ejemplo claro de esto es el caso de la supuesta reelección de Gustavo Petro, un fantasma que en mi opinión se inventaron y que jamás tuvo una posibilidad real. Aún así sirvió para alimentar narrativas polarizantes en ambos extremos del espectro político. Por un lado, los uribistas con su habitual descaro gritaban indignados que la reelección era una aberración democrática, olvidando convenientemente que años atrás la justificaban con fervor cuando el candidato era Álvaro Uribe. Pero por el otro, los seguidores de Petro, que durante años demonizaron la reelección como una maniobra autoritaria, de repente encontraron en ella un sinfín de virtudes. No se trata de negar que alguien pueda cambiar de opinión con el tiempo, pero aquí sabemos perfectamente que este cambio no es genuino. Si mañana el poder estuviera en manos del adversario, sus posiciones sobre la reelección se invertirían de inmediato, sin la menor vergüenza ni autocrítica. Y para comprobarlo, basta con mirar lo que ocurre con la reelección de Nayib Bukele en El Salvador. Quienes aquí veían la reelección como un peligro autoritario, con lo que ocurre allá se quedaron en silencio absoluto. Mientras que los que aquí aplaudían con lo que pasaba allá se rasgaban las vestiduras denunciando un golpe a la democracia. En lo personal, nunca vi la reelección de Petro como una posibilidad real en Colombia. Las mayorías parlamentarias no le daban los números, la Corte Constitucional ya había sentado precedentes claros en contra y el país simplemente no tenía las condiciones políticas para ello.
Pero aún sin ser un escenario viable, sirvió para dejar en evidencia lo que realmente define el debate público en nuestro país: la ausencia total de principios y la presencia absoluta de dobles raseros. Bueno, gente, para concluir, nosotros como ciudadanos no estamos aquí para aplaudir a los políticos ni para ser hinchas de un equipo político. Nuestra función debe ser contralora, no servil. Si queremos ser parte de la solución y no del problema, debemos tener la decencia de señalar lo que está mal, venga de donde venga. Pero para eso tenemos un deber fundamental: informarnos. Hoy más que nunca estamos siendo bombardeados por opiniones disfrazadas de hechos, por propaganda que se presenta como información y por narrativas diseñadas para manipularnos. Por eso no podemos darnos el lujo de consumir solo lo que nos refuerza nuestros sesgos. Debemos contrastar, leer, estudiar y sobre todo no permitir que la polarización destruya nuestros límites morales. Si yo les pregunto ahora mismo si defienden la corrupción, probablemente todos dirán que no. Pero en la práctica muchos defienden a corruptos todo el tiempo, solo porque pertenecen a su bando político. Y esto, al final del día, nos hace perder la autoridad moral para ser críticos, porque ese doble rasero siempre termina jugando en nuestra contra. La mayoría de las personas no defienden ideas bien fundamentadas, sino ideologías que no comprenden, pero que creen que encaja en su diminuto sistema de creencias. Y aquí es donde entra un fenómeno muy interesante del que hablaremos en el próximo video: el efecto Dunning-Kruger. Ahí conocerán a un personaje que citaremos a menudo en el canal, mi tío Pancho. Así que prepárense porque esto apenas comienza. Adiós pues.